Buenos días mis queridos hermanos, una vez más estamos aquí reunidos para nuestro estudio dominical con el gozo y la esperanza que pronto vamos a estar de cuerpo presente en el templo a partir de febrero y espero que usted pueda acercarse a nuestra iglesia y poder estudiar como lo hacíamos antes en presencia. Y para mí es un gusto hoy presentarles el nuevo plan de estudio que estamos iniciando el día de hoy, que tiene que ver con disciplinas espirituales, llegando a ser más como Cristo. Este es un tema que vamos a abrir hoy como la primera sesión que tenemos acá, que es el beneficio de las disciplinas espirituales, donde vamos a estudiar el libro de Primera de Timoteo, los versículos, el capítulo 4, del 1 al 10 principalmente. Y vamos a continuar en las demás sesiones para las semanas siguientes, conociendo a Dios la semana entrante en la sesión 2, luego teniendo intimidad con Jesús en la sesión 3 y vamos a seguir manteniéndonos concentrados en Jesús para la sesión 4. Y los motivo a que terminemos este estudio en dos sesiones más, que es la sesión 5, donde relacionándonos en el cuerpo de Cristo va a ser el tema que vamos a abordar y vamos a concluir de una manera maravillosa con un tema en la sesión 6 que es uniéndonos a la obra de Dios. O sea, usted va a obtener la oportunidad de gozarse con esta sesión. Entonces, sin más preámbulos, quiero iniciar la primera de hoy, que es el beneficio de las disciplinas espirituales. Recordando que este es un estudio hecho por Lifeway que nos presenta de manera muy clara este tema y lo invito a que usted utilice el manual del estudiante si lo tiene para que pueda profundizar más en él. Y el estudio inicia con una pregunta que siempre me encanta cuando estas parte llega, porque nos hace reflexionar. Y si estamos hablando de disciplina, la primera pregunta es si podemos mencionar algunas de las disciplinas espirituales que practicamos. Yo quiero que usted recuerde disciplinas espirituales que usted haya en su casa, en el día a día, en la semana practica. Tal vez se le viene a la mente algunas, incluso en los fines de semana. ¿Qué tipo de disciplinas espirituales debemos practicar nosotros como cristianos? Tal vez se le viene a la mente algunas como orar, leer la palabra, eh, dar testimonios, etcétera. Pero piense cuál de ellas es la que diariamente a usted le acompaña en su caminar diario. Y para que usted tenga un poquito más abierta la mente, le voy a leer la aplicación de la vida que nos da una idea para hablar de lo que son las disciplinas y por qué es tan importante hablar del término disciplina. La aplicación de la vida está en su libro y dice así: en el camino a dominar bien una carrera profesional, la persona tiene que pasar por un periodo de aprendizaje y tener experiencias antes de poder asumir una posición elevada. Esto se cumple en muchos oficios con hombres y mujeres que buscan crecer como plomeros o doctores en medicina, como abogados, cocineros o carpinteros. Lo hacen porque no se conforman con un rango menor. Ellos desean alcanzar su nivel superior. Esto se ve también en la vida cristiana, pero con distinción esencial. En las empresas, el entrenamiento pasa de la mente y las manos de uno a la mente y las manos del que aprende. Pero las disciplinas espirituales nos conectan directamente con Jesús. Por ser así, no solo crecemos en el conocimiento y la sabiduría, los que practican las disciplinas espirituales descubren el gran beneficio de la santidad por convivir con el Señor. Aquí tenemos entonces una primera aproximación. Esto es como un juego o un deseo interno de hacer algo. Y en este caso es desde el punto de vista espiritual. Y yo te quiero preguntar, este año que estamos empezando, ¿qué disciplinas espirituales quisieras poner en tu vida durante este año? Y pues de eso se trata este estudio. Vamos a dar algunas indicaciones a través del libro base
que es Primera de Timoteo 4, del 1 al 10, que te pido que vayas abriendo, que vayas mirando ahí en tu Biblia, y entender un poco el contexto de por qué Primera de Timoteo, porque Primera de Timoteo de Pablo fue escrita, si recordamos, en una época temprana, hacia los años 60 después de Cristo, y allí el apóstol enfoca toda su atención sobre el peligro de la apostasía, que era lo que ocurría en esta iglesia, y sobre todo las falsas doctrinas que estaban dándose allí. En parte la victoria sobre la falsa doctrina en ese entonces requería que el ministro del Evangelio estuviera bien nutrido con la palabra de Dios y que ejerciera una santidad personal, es decir, que fuera también un testimonio. Y lo que hace Pablo en este texto, mirándolo, es que nos anima a ejercitarnos en piedad, a ser unos buenos ministros del Evangelio. Y esto se lo dice directamente a Timoteo. Y eso tenía un propósito, y era que se necesitaba desarrollar un carácter en cada uno de los seguidores en ese entonces, Timoteo. Y hoy nosotros tenemos que desarrollar un carácter, y por eso necesitamos ejercitar ese músculo espiritual. Y todo se vuelve pues muy importante dentro de la sana doctrina que tenemos que enseñar. Entonces, bajo ese contexto vamos a empezar a estudiar, y yo quiero decirte que tenemos muchas maneras de hacer esas disciplinas. Entonces vamos a orar para que el Señor nos abra la mente en este estudio y nos lleve a descubrir en qué estamos faltando en las disciplinas y cómo implementar ya un plan de acción como lo vamos a mostrar el día de hoy. Oremos. Amado Padre Dios Todopoderoso que estás en el cielo, bendito sea, Señor. Estamos aquí ante tu presencia, Señor, para darte gracias y honrarte, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tomar en serio la vida de la disciplina de la fe, para que podamos diariamente aplicarle lo que creemos, Señor. Abre nuestra mente y entendimiento y ayúdanos a seguir ese plan, la voluntad tuya que está revelada en la palabra, Señor. Apresura a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en este estudio a desarrollar esta disciplina, porque de eso queremos, Señor, oír de ti, de cómo crecemos en Cristo cuando practicamos las disciplinas espirituales. Padre amado, en tus manos nos ponemos, y que sea tu Santo Espíritu el que nos lleve en este camino y en este entendimiento para el día de hoy. Amén. Listo, mis hermanos, entonces vamos a empezar. Como les dije, podemos abrir Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Yo lo tengo acá. Y vamos a leerlo directamente de la fuente, porque es importante que tomemos la fuente primaria. Dice así Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a leer por ahora hasta ahí, después vamos a avanzar hasta el número 10. Entonces, esta es la primera parte que yo quiero que hoy empecemos a ver. Y empecemos a preguntarnos cosas a través de lo que este pasaje nos está diciendo. Y tal vez una pregunta que es importante hacernos es: ¿cómo pueden las disciplinas espirituales ayudarnos a discernir la verdad? Porque el pasaje nos está hablando aquí de, pero el Espíritu dice claramente. Pablo le estaba ministrando el Espíritu y le estaba mostrando claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los días siguientes, en los días como hoy, algunos apostatarán de la fe. Entonces, ¿cómo pueden esas disciplinas espirituales ayudarnos a discernir la verdad? Y de eso es que vamos a tratar hoy de profundizar. Hay muchas disciplinas y tenemos que estar armados para que la verdad que el Señor nos dio a través de su palabra y a través de su Hijo se revele diariamente. Entonces, en este pasaje que estamos empezando a leer, vemos que Pablo ya había sido llamado a hablarle a Timoteo.
y estaba educando a Timoteo y lo estaba llamando guardián del gran ministerio de la piedad del Evangelio. Eso lo dice en el capítulo anterior, si lo podemos mirar, donde allí en el versículo 15 del capítulo 3 dice que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya Timoteo había sido instruido y empezaba ahora a tener más fortaleza, y eso es lo que el Señor quiere hoy de nosotros, ponernos como columnas, baluartes de verdad en esto de las disciplinas espirituales. Y creo que podríamos decir que el Espíritu Santo en este pasaje se revela y es mostrándonos y advirtiéndonos ciertas cosas. Miremos las primeras advertencias de peligro que se pueden observar aquí. La primera es que el Espíritu Santo nos advierte de los intentos por corromper la sana doctrina con falsas enseñanzas y doctrinas diabólicas. Cuando el cristiano comenzó, algunos trataron siempre de distorsionar el evangelio de la salvación por gracia, que era lo que el Señor nos había enseñado. Hoy el creyente tiene al Espíritu Santo que lo guía a discernir si las enseñanzas están de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tenemos hoy. La herejía aumenta y debemos estar alertas ante las falsas doctrinas. Digamos que ese es el primer aspecto que usted puede ver en este versículo 1 del capítulo 4 de 1 de Timoteo. Lo otro que nos advierte de manera peligrosa el Espíritu Santo, que lo hace a través de Pablo, es que nos advierte de los mentirosos que tienen la conciencia cauterizada, como lo dice el versículo 2, que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sería bueno si las enseñanzas de los demonios siempre se presentaran con alguien luciendo cuernos y cola. Sin embargo, si leemos otro pasaje, como es Juan 8:44, Jesús dijo a sus enemigos allí en este pasaje algo muy claro. Y yo quiero que lo miremos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablándole a aquellos que no creen. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y completa diciéndole el por qué. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí está revelado claramente el propósito del enemigo. Y la advertencia de Pablo en el pasaje de 1 Timoteo es muy clara, que tenemos que estar alertas de nuevo, porque hay mentirosos allá. El enemigo es el padre de mentira. Y la tercera forma de advertencia es que el Espíritu Santo nos advierte para que no consintamos con las enseñanzas que excluyen la libertad que disfrutamos en el Evangelio. Santiago también ya lo decía en Santiago 3:11, usted lo puede mirar. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, muestra? Aquí el cristiano necesita detectar el mensaje de la cruz. Necesitamos tener claro que hay una verdad muy fuerte aquí. Y es que necesitamos diariamente estar buscando la verdad. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Y te quiero llamar la atención. Muchas veces estamos hoy, sobre todo en estas épocas, consultando internet, viendo prédicas, viendo muchas cosas sobre nuestro credo. Y allí también hay muchas enseñanzas falsas. Y esto es importante que nosotros llamemos hoy a las cosas como son. Y en vez de estar buscando tanto allá, miremos la fuente directamente y nos llevemos nos lleguemos a discernir sobre qué es verdaderamente lo que se está distorsionando. Entonces, sobre esos tres espíritus de advertencia, creo que podríamos ver claramente lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra.
Y aquí dice que finalmente dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Estamos hablando ya del versículo 3 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Y está mostrando exactamente qué es lo que nos muestran como falso. Y esta advertencia, Pablo la reitera en esa época, pero hoy es vigente para nosotros. Tenemos aquí afuera, muy cerca a nuestros oídos, en todos los medios, como hay cierto tipo de prohibiciones que utilizan la misma palabra de manera distorsionada para mostrarnos falsedad, falsa doctrina, que se infiltra en el presente. Ya lo decía Pablo en Gálatas 1 del 6 al 9, que afirmaban que la sana doctrina siempre está bajo ataque, como también lo muestra primera de Juan 2 del 18 al 24. Entonces, sigue mostrando este pasaje, y en este estudio lo vemos, ese peligro espiritual y esa advertencia contra caer víctima de escuchar, y quiero que ponga allí comillas, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque allí es donde nos ha tratado de cautivar el enemigo, con cosas que queremos oír, prédicas que queremos que nos alimenten, pero que no son verdad o no se sustentan bíblicamente, y que pueden escucharse muy bien, y que pueden tener sentido en nuestra vida en un momento dado, pero son dulces, que llenan nuestro espíritu, pero no son verdades como la palabra de Dios lo enseña. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, en Efesios 6 del 10 al 18, enseña que Satanás siempre busca eliminar o pervertir el evangelio. Y esto lo sabe muy bien Satanás. Por eso es que envía a esos apóstatas que acabamos de leer, supuestos creyentes que podrían dar testimonio del poder del evangelio, pero que nunca echaron raíz. Esos son los apóstatas, porque tergiversaron el evangelio de salvación por gracia y que rechazaron la verdad. Entonces, quiero resumir hasta acá lo que hemos visto. Si leemos de nuevo el pasaje que hay acá, concretamos en lo que es la idea central de este estudio, es que crecemos en Cristo cuando practicamos las disciplinas espirituales. Pero la caracterización que hace Pablo aquí de la fe lo hace en tres sentidos, a manera de conclusión. Primero, como lo dije, pone a los apóstatas mentirosos en igualdad a los espíritus engañadores, estableciendo una conexión indudable. Y estos son los hipócritas mentirosos porque promueven el engaño de los demonios. Eso fue el primero como conclusión. La segunda conclusión es que tiene cauterizada la conciencia, es decir, que han sido marcados como por un hierro candente para mostrar que son propiedad del enemigo. Y tercero, conclusión, es que Pablo caracteriza a estos apóstatas por sus falsas enseñanzas. Por eso dice ahí en el 3a, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Recordemos que la iglesia encarece el matrimonio y la familia, como lo muestra en 1 Timoteo 2 del 8 al 15 y Tito 2 del 1 al 6, pero estos apóstatas siempre han tratado de tergiversar todo. Por ejemplo, enseñan las falsas doctrinas del ascetismo, incluyendo que el acto íntimo y sexual es pecaminoso. Eso lo hacían en esa época y todavía hoy vemos estas doctrinas caminando entre nosotros. Y por otra parte también enseñaban aspectos de la ley mosaica sobre las dietas, recordarán ustedes, en las cuales Cristo abolió para la iglesia, como lo expresa Colosenses capítulo 2:16, donde se abolió y nos permitió consumir los alimentos en la manera como podemos disfrutarlos, siempre dando gracias al Señor por ellos. Entonces, Pablo aquí pues, al enfatizar esas falsas doctrinas, y quiere que nosotros aprendamos, que tú y yo, a través de las disciplinas espirituales, descubramos y corramos ese velo de ignorancia que hay allí entre muchas veces nosotros por no estar enterados de la verdad, por no practicar, por no leer, por no estudiar, por no orar y pedir revelación al Señor. Entonces vamos a avanzar al siguiente parte
del estudio, la segunda parte. Y vamos a ver en los versículos siguientes que debemos poner la verdad de Dios sobre las falsas fábulas engañosas que hay en el mundo. Es decir, la verdad sobre cualquier fábula engañosa. Y para eso te invito a que volvamos de nuevo al texto de 1 de Timoteo, capítulo 4, del 4 al 7a. Entonces voy a seguir leyéndolo acá. Y dice de esta manera. 4:4 de 1 de Timoteo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y dice aquí, ejercítate para la piedad, que hacia allá vamos en el siguiente pasaje. Me pregunto entonces, ¿cuál sería el objetivo entonces para reafirmar esto en la vida de lo que Pablo estaba ilustrando? Y yo creo que lo más plausible de entender es que Pablo estaba pensando en que debemos poner la verdad por Dios por encima de cualquier engaño, fábula engañosa la llama él del mundo. Y en eso el creyente debe reconocer en el Evangelio la verdad. Y no puede ser engañado fácilmente, porque si él lo pone en práctica, y aquí ya vienen las enseñanzas que están en el texto, nos muestra las disciplinas que debemos practicar. ¿Y cuáles son esas disciplinas? Si usted lee aquí en el versículo 4, le dice el por qué. Primero porque aquí lo que hace Pablo es introducirnos a su principal enseñanza del carácter bueno que hay de Dios. Pero el por qué debemos practicarlo están ya claros y estipulados cuando dice que Dios creó, que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y le pone un sí, ese sí que dice en el versículo 4, si se toma con acción de gracias, es lo que le da la vía a que sea plausible de ponerlo hoy en práctica. Y nos dice el por qué, un segundo por qué, por la palabra de Dios y por la oración, que es santificado. Y aquí empieza el primer punto de la disciplina, santificado. Santificar todo lo que Dios sabe, lo que nos ha revelado. Santifica todo lo que Dios te da, lo que hoy te ha dado, tu familia, tu trabajo, tu vida. Y este es el reconocimiento real de que todo lo que sabemos de Dios viene de Él cuando lo hacemos y no de nosotros mismos. Por lo tanto, debemos estar agradecidos a Dios por su bondad y todo lo que es parte de la sana doctrina. Entonces, ¿qué será? Santificado, consagrado, elevado. Eso es lo que significa ser santificado. Puesto en un lugar más alto en nuestra devoción, pues Dios lo reveló para nuestro beneficio espiritual. Entonces aquí vemos ese primer reconocimiento. Por eso él habla ahí, es santificado. Y dice en la segunda, si enseñas. Entonces ahí viene, enseña todo lo que sabes de Dios a otros. Esa es otra práctica espiritual, otra disciplina para poder crecer en Cristo. Enseña todo lo que sabes de Dios a otros. Versículo 6. Hay que creerlo, amados. El que ha sido nutrido por la sana doctrina puede compartir con otros todos sus beneficios. Si tú no lo crees, no lo puedes transmitir. Dios quiere que lo hagamos, comprobando que cada uno es un buen ministro de Jesucristo. Y ese es el llamado que Él nos está haciendo en esta mañana, a que seamos ministros. Y para eso hay que ponerle disciplina. Y la disciplina aquí es enseñando todo lo que sabemos de Dios. Entonces ya vimos la primera, santificar todo lo que sabes de Dios. La segunda, enseñar todo lo que sabes de Dios a otros, que es en el versículo 6. Y en el versículo 7a nos da la tercera disciplina. Dice, descarta las mentiras del enemigo, que es un poco lo que ya veníamos diciendo antes. Tenemos que estar alertas antes
ante tantas teorías, tantas posturas que vienen, que pasan, que son como modas de pensamiento, tendencias, que la nueva era, que el Dios falso de una doctrina, que el Dios de otra, que los horóscopos, que cualquier cantidad de mentiras que estamos oyendo allá afuera. Todo esto pasa y esas supuestas verdades que están allá pregonándose impulsan agendas con otros intereses que no son de Dios. Tales falsedades no son nada más que fábulas profanas, como lo define Pablo aquí en este libro de Timoteo, y son viejas, ya anticuadas, están por fuera, las cuales tenemos que, y aquí es reiterativo, él dice, desecha, 7a, desecha las fábulas profanas. Y esto es una amonestación, amado. Él te está diciendo, si hay algo en que has puesto los ojos en este nuevo año que empieza, si has puesto tu fe en otras cosas que no son su palabra, su verdad, estamos creando ídolos y hay que desecharlos porque no dejan de ser más que fábulas profanas. Entonces el llamado hoy es a eso. Debemos concentrarnos entonces en poner en alto la verdad, esa verdad de Dios y su glorioso evangelio de la salvación. Ponerlo en práctica como testimonio de vida. ¿Qué más podríamos decir de este pasaje si quisiéramos profundizar en algunos puntos? Yo creo que cuando empieza a decir aquí en la primera parte, nos está hablando a nosotros como cristianos porque dice, para el cristiano por la palabra de Dios y por la oración, y dice todo es santificado en el versículo 5. Quiero regresar al versículo 5 porque ahí hay unas palabras que son muy fuertes, porque es el énfasis de la fe. Y yo creo que aquí hay dos anclas en este versículo. Y es que la fe cristiana no está separada de la fe revelada en la ley, los profetas y las escrituras, como lo ilustra Romanos 1 o 2. El cristiano no se había separado de la palabra de Dios en esa época, cuando aparece nuestro Señor. Él estaba allí caminando ya, formándose. Y mientras Israel estaba ciego al mensaje verdadero del primer pacto, que era lo que ocurría allí en la cultura judía, la iglesia sabía que el Antiguo Testamento ya apuntaba hacia Cristo y se cumplía en él. Y es por esto que los apóstoles de la iglesia eran estudiosos de la palabra. Si usted quiere mirar más detalle, puede consultar Lucas capítulo 24 del 27 al 45, Hechos 17, 3 y el mismo Hechos 11 nos lo muestra en el capítulo 18, versículo 28. Entonces allí esa primera ancla de nosotros como creyentes está muy clara. Y la segunda ancla es la oración, que se vuelve realmente esta práctica espiritual. Los judíos pensaban que la salvación era de ellos, por virtud de ser el pueblo escogido. Eso era lo que tenían ellos en mente. Pero los seguidores de Jesús en aquel entonces sabían que eran salvos por la gracia inmerecida de Dios. Recuerdo eso en Efesios 2.8. La verdad causaba un espíritu de gratitud que se expresaba en oración. Entonces allí venía fuerte lo que es esa ancla, la oración. La primera entonces la palabra de Dios y la segunda la oración. Dos prácticas fuertes hoy de disciplina que nos está llamando este estudio a hacer. Estudiar su palabra para no ser engañados. Y orar para que la revelación de nuestro Señor esté siempre con nosotros. Para que el Espíritu Santo esté activado y nos lleve siempre a la verdad. Y el 6, como habíamos visto antes, también trae un tono. Y quiero hablar del tono del versículo 6, que dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ese sí es condicionante, sí lo haces. ¿Quieres ser un buen ministro? ¿Un buen discípulo? ¿Un hombre con disciplinas claras? ¿Una mujer piadosa, dedicada? Escucha este desafío. Si esto enseñas a los hermanos, el tono es desafiante.
Pablo acá nos está desafiando a que lo hagamos, porque es necesario tener responsabilidad constante para el ministerio. Tenemos que tener un compromiso para hacerlo, y ese es el llamado, ese tono me gusta mucho. Sin embargo, no es suficiente poner la atención a un problema dado solo una vez y pensar que termina al instante. Digamos que de allí detectamos el problema. Los problemas en Corinto, como habían en ese momento en la iglesia, tomaron años y al menos 2 cartas y visitas apostólicas antes de resolver los problemas que habían y que afectaban a toda esa congregación. ¿Qué puedes tú imaginar de los problemas que hoy vivimos como cristianos? Cuando muchas veces no ponemos en práctica estas disciplinas y estamos oyendo miles de voces por fuera. En la época y en este texto, Timoteo necesitaba ¿qué? Necesitaba estar nutrido de su palabra, de las palabras de fe, de la buena doctrina, que es lo mismo que hoy tenemos que hacer. En términos directos, lo que hace aquí Timoteo es que necesitaba ser un estudiante constante de la palabra inspirada de Dios y también necesitaba exponer las doctrinas sanas que la Biblia revela. Exactamente la misma tarea que tú, amado, y yo tenemos que hacer diariamente. Estar nutridos. Y obviamente, ¿qué requiere esto? Pues esto requiere mucho más que poder citar un versículo aquí y allá, o tal vez memorizarlo, que puede ser es otra disciplina. Y sí, significa que la doctrina es una síntesis de la enseñanza plena de la Escritura, pero tenemos que actuar como Timoteo, que tenía que conocer tanto el panorama doctrinal y todos sus detalles, y atender a lo que el Pablo le llamaba allí en ese entonces, era que confiara que era capaz de hacerlo. Tú tienes que confiar en que eres capaz de hacerlo. Y para eso vamos a dar ahorita, en la siguiente sesión, algunas técnicas para que podamos hacer ese plan para desarrollar esas disciplinas espirituales. Porque como hemos dicho en la idea central, tenemos que crecer en Cristo, desarrollar el carácter de Él cuando practicamos las disciplinas espirituales, que ya empezamos a verlas aquí, desde enseñar, orar, descartar lo que no es apropiado, y eso lo hacemos cuando reflexionamos, y allí la oración involucra reflexión, entendimiento, discernimiento. Todo esto llega cuando las disciplinas espirituales están claras. Y obviamente, a manera de conclusión de este segundo acápite, Pablo desacredita a cualquiera que enseña que no tenga la base de la palabra de Dios. Hay que desacreditar a aquellos allá, a esas voces que están allá afuera, que no toman como herramienta básica la palabra de Dios, que no tienen como fundamento abrir las escrituras y mostrarlo, ilustrarlo para que el Espíritu se revele a tu espíritu y así llegue la verdad a tu vida. Entonces vamos a seguir en la tercera parte. Yo quiero invitarte a que sigamos leyendo, y mientras leemos y llegamos a la siguiente parte del libro de 1 Timoteo 4, y vamos a leer del 7b hasta el 10, y para concretar y entender cuáles son esas disciplinas, mientras yo leo y te enfocas en lo que nos está mostrando allí, debemos entrenarnos practicando esas disciplinas. Y yo quiero que tú lo mires allí y te hagas una pregunta ahí mismo, mientras leemos. ¿Te has comprometido a practicar las disciplinas espirituales? ¿Nos hemos comprometido? ¿Estamos participando? ¿Estamos entregando todo nuestro ser a nuestro Señor, que lo ha dado todo por nosotros? ¿Te has comprometido de verdad? Piénsalo. Vamos a leerlo a ver si en las disciplinas que hay allí puedes medir el nivel de compromiso que hoy tienes o que quieres empezar a tener a partir de este día en el cual estamos estudiando. Entonces vamos a leer 1 Timoteo 7b hasta el 10. Y dice así: ejercítate para la piedad. Fíjate cómo empieza aquí, con un reiterativo: ejercítate para la piedad. Se lo dice Pablo a Timoteo. Y continúa diciéndole por qué. ¿Por qué
tenía que hacerlo Timoteo. ¿Por qué tú y yo lo tenemos que hacer? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios. Y vuelve a dar un porqué. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Qué bella palabra, amado. Y yo creo que aquí ya vemos claramente las disciplinas. Ya observamos hacia dónde debemos enfocarnos en este año que está empezando. A desarrollar disciplinas que nos ayuden a crecer en Cristo y a obtener su carácter. Un autor americano, Jim Wilson, dice: las disciplinas espirituales son las cosas que el cristiano intencionalmente hace para abrirse a la obra de Dios, para que lo conformen a la imagen de Cristo. Y esto se hace a través del fruto del Espíritu. Y yo creo que aquí, en este pasaje que acabamos de leer, se muestra esto de muchas maneras, por lo menos de 3 maneras. La primera, en el reiterativo, ejercítate para la piedad. Muchos de nosotros, que nos decimos cristianos, vivimos una fe relajada porque no hemos contado el costo de crecer en la vida espiritual. No hemos medido eso, cuál es el precio que tenemos que pagar. Y aquí es con la disciplina, viene el trabajo y hay que ejercitarse en la piedad. Pero confiamos y esperamos en el Dios viviente. Se hace simultáneo. Hay que trabajar, amados. Ponerle a esto cuerpo, ejercicio. Así como cuando vamos al gimnasio, que por cierto me hace falta. Tal vez te hace falta a ti. Pero necesitamos poner esto en práctica. Por eso, el otro punto que vemos es el ejercitarse involucra aprovechar los beneficios eternos de las disciplinas espirituales, como lo dice en el 8. Porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Y yo quiero llamar aquí la atención porque Pablo, cuando nos hace esta segunda forma de mostrarnos ese fruto de espíritu a través de la disciplina, nos está poniendo en paralelo lo que significa el ejercicio físico y el ejercicio espiritual. El ejercicio de las virtudes de la fe nunca pierde su beneficio, a diferencia del físico. Tal vez nos desgastamos en el gimnasio o haciendo cierto tipo de prácticas alimenticias y después nos descuidamos y se pueden perder. Pero el ejercicio de las virtudes en la práctica de orar, leer su palabra, memorizarla, dar testimonio y otras que vamos a seguir ahorita mirando, nos traen un beneficio de larga vida y es la vida eterna. El provecho es de largo plazo, amado. Por eso necesitamos aprovechar. El ejercitar involucra aprovechar todo lo que el Señor nos da como promesas. Y el otro que se reduce del 9 al 10 es cuando dice que la palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y aquí el por todos no es solo para los líderes, los maestros, los pastores, que son los que deberían estar estudiando. No, aquí no se debe entender eso. Es para ti y para mí. Como cristianos, todos debemos recibir de manera fiel esta palabra. Que por esto mismo trabajamos y subimos a aprobio porque esperamos en el Dios viviente. Ese porque esperamos en el Dios viviente es el precio, que no quiere decir que sea fácil. Nos ataca la pereza, los quehaceres, los problemas familiares, las finanzas, la enfermedad y cuántas otras excusas tenemos para que esto ocurra. Pero, ¿qué son esas disciplinas entonces espirituales? Y aquí hay algunas. Yo quiero que tú tomes nota en este momento. Coge papel y lápiz, anótalas. La primera
Y voy a darlas en orden para que más o menos tengas un plan claro. Es la oración. Segunda, el estudio de la Biblia y su lectura diaria. El hermano Oscar ha enviado a cada uno de nosotros el nuevo plan de estudio bíblico para este año. Día a día. ¿Ya lo empezaste, amado? Si no lo has empezado todavía, te puedes poner al día. La memorización de la escritura es otra práctica. Entonces tenemos ya oración, estudio, lectura, memorización. Y hay otra, pasar un tiempo en silencio con el Señor. ¿Lo hemos hecho? ¿Has entregado tus cargas a Él? ¿Le has hablado? ¿Le has preguntado cuáles son esos planes nuevos que tenemos este año? Pasando en silencio con Él, en intimidad diría yo. Tenemos que poner esto en una agenda. Imagínate un calendario. Día 1, día 2, día 3. De aquí debajo, cada disciplina, oración, estudio de la palabra, lectura, memorización, pasar un tiempo con el Señor en intimidad. Que el Señor nos llama a ir a otra lista. La lista se puede seguir extendiendo. Por ejemplo, compañerismo con otros cristianos. ¿Has visitado a un hermano? ¿Cuántos están enfermos ahora? ¿Cuántos están solos? ¿Cuántos requieren una llamada? Y testificar el Evangelio. Hay que mostrárselo a otros. Ministrar a otras personas. Sigue la lista ahí de para abajo. Día 1, día 2, día 3. Y cada uno de estas prácticas, una a una, que tanto estamos practicando. Si haces presupuesto de tu casa, es como si tuvieras cada uno de los gastos o ingresos del mes. Día 1, día 2 hasta 30. Aquí, día 1, 2, 3 o mes 1, mes 2 hasta terminar el año. Y ese es el llamado que te quiero hacer hoy en esa lista. Porque es necesario poner esto en práctica. Mostrar ese fruto entre cada uno de nosotros. Visitar a otros. Entonces es maravilloso cuando entendemos que hoy el Señor, a través de esta palabra, de este texto de hoy, podemos crecer en Cristo para obtener su carácter. Y eso lo hacemos si estas disciplinas hoy funcionan y se ponen a lista, se ponen en manos. Si tienes el libro del estudiante, o me puedes buscar, yo te hago llegar una copia. En la página 85 está claramente esas disciplinas. Aquí lo podemos ver. Y dice así, reconociendo el valor de las disciplinas de la fe. Y quiero leerte de nuevo esa lista. Si no has tomado nota, oración, lectura y meditación de la Biblia. Hay una que no lo había nombrado antes, dice confesión de los pecados. Es necesario arrepentirnos. Decirnos las verdades para que el Señor nos perdone. Otra lista dice acá, ministrar a los necesitados. ¿Cuántos necesitan de tu voz? ¿Cuántos necesitan de tu oración? ¿Cuántos necesitamos de tus oraciones? Memorizar la escritura. En el boletín nuestro de domingo y hoy lo puedes ver. Hoy hay un primer ejercicio espiritual, una primera disciplina. Ahí tenemos siempre el pasaje de la semana, del día. Memorizarlo. Pasar un tiempo a solas con Dios, testificar el Evangelio y compañerismo con otros creyentes. Compañerismo nos agrada a todos, compartir diariamente. Y voy a leerte Hebreos 5, 13, 14, que creo que sintetiza esto mismo de otra forma. Y dice así. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Oyes bien? Ejercitados. Esto es un ejercicio. Es algo que tenemos que poner a prueba todo el tiempo. Entonces, amados, ahí hay una lista. Crecemos en Cristo entonces, cuando practicamos estas disciplinas espirituales. Aunque el precio sea fuerte y difícil,
es necesario para crecer en él, ponernos en el entrenamiento. Yo te estoy aquí invitando a través de este estudio hoy a tener tu propio gimnasio espiritual. Aeróbicos espirituales de la semana. Y aquí quiero concluirlo con lo que nos enseña hoy para practicar esto. Leer, orar y tomar. ¿Qué debemos leer? La Biblia. Y si fuera posible, quizá de pronto la biografía de algún creyente. Son libros que hay en internet, en la librería. Y oír cómo algunos de estos grandes hombres de este siglo y de antes, incluso los mismos hombres bíblicos, pusieron en práctica. Tomar nota de eso. Entonces por eso es que tenemos que leer. Tomar nota de esos cambios que se dieron en sus vidas y la bendición que produjo esto a los demás. Orar. Hay que pedirle a Dios que te muestre la importancia y la necesidad de llevar una vida disciplinada en Cristo. Y finalmente tomar. Deja de ser negligente y toma una disciplina espiritual que hayas olvidado. De esa lista que acabamos de ver, que la repetí 2 veces, ponla en práctica hoy, amado. Pongamos hoy esto como un reto. Yo te estoy retando ahora, te estoy desafiando. Si quieres ver la bendición en este año, a que iniciemos, a que nos pongamos en orden de una disciplina pertinente. Una disciplina que agrade al Señor. Una disciplina que te llene. Una disciplina que te muestre a través del Espíritu Santo cómo andar en santidad. Quiero leer finalmente esto. Ciertas plantas no se pueden identificar muy bien cuando son pequeñas, pero cuando crecen y echan flor, se pueden identificar claramente. Algo similar ocurre en la vida cristiana. Las disciplinas espirituales llegan a ilustrar con claridad lo que es nuestra vida en Cristo. Y de esta manera quiero que oremos. Amado Padre, Señor, estamos aquí hoy, finalizando esta charla, esta reflexión, para darte gracias, Padre amado, porque nos has puesto claramente en las disciplinas espirituales las herramientas que nos van a sacar quizá de la oscuridad, quizá de la ansiedad, quizá del temor, quizá de la enfermedad, de las limitaciones, a ver la luz y la belleza de la vida rendida a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Padre amado, te entregamos cada carga y te pedimos que pongas un espíritu de fuerza y voluntad para que podamos emprender este camino y llegar a lo que tú quieres que seamos. Hombres y mujeres con el carácter de Cristo y creciendo diariamente en santidad. Todo esto te lo agradecemos hoy, Padre, y te pedimos que nos des fortaleza en el sagrado y bendito nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Gracias, hermanos, nos vemos la próxima semana.